Antes de seguir con el estudio, quiero compartir con vosotros esta declaración del libro Hechos de los Apóstoles, página 530, donde se nos dice: estas palabras están llenas de instrucción y dan la nota principal de la victoria. El apóstol presenta a los creyentes la escalera del progreso cristiano, en la cual cada peldaño representa un avance en el conocimiento de Dios y en cuya ascensión no debe haber detenciones. Fe, virtud, conocimiento, temperancia, paciencia, piedad, amabilidad fraternal y caridad representan los peldaños de la escalera. Somos salvos subiendo escalón tras escalón, ascendiendo paso tras paso hasta el más alto ideal que Cristo tiene para nosotros. De esta manera, Él es hecho para nosotros sabiduría y justificación y santificación y redención. Segunda de Pedro, capítulo 1. Estudiamos ahora el sexto paso en la escalera de salvación, llamado piedad, santidad. Se nos dice: añade a la paciencia piedad. Yo quiero ser salvo. ¿Qué tal vosotros? Y para ser salvo, Cristo me dice que tengo que subir esa escalera, ascender esos pasos en la escalera de salvación. Y es preciso llegar en el sexto peldaño en la escalera de salvación. Y si vosotros queréis ser salvos, también tenéis que subir esa escalera de salvación. Vuestro pie debe encontrarse en el sexto peldaño de la escalera, es decir, la santidad. Y sabemos lo que es la santidad. ¿Qué significa la santidad para vosotros? ¿Qué es la piedad? ¿Qué significa esa palabra? Rectitud. ¿Qué más? Santidad, sí. Significa ser como Cristo. Significa devoción. Ser justo. Significa alguien que es consagrado, dedicado a Cristo. Y eso significa que si no soy piadoso, no estoy en el sexto peldaño de la escalera de salvación. Y si vosotros no sois piadosos, si no sois santos, no estáis en el sexto peldaño de la escalera de salvación. Y la Biblia nos enseña que todos nosotros hemos pecado. Así que por defecto nosotros no estamos en la escalera de salvación. Y yo comprendo mi necesidad. Comprendo mi necesidad de obtener este sexto principio llamado santidad, sin el cual nunca podré ser salvo. Y vosotros también debéis ver vuestra necesidad, porque sin obtener este principio nunca podréis ser salvo. Nunca podréis subir esta escalera de salvación avanzando hacia arriba. Y cuando he empezado a estudiar este sexto paso llamado piedad, he pedido al Señor mostrarme qué significa no ser piadoso, porque hasta no he comprendido claramente lo que significa la falta de piedad, no pude apreciar el significado real de la piedad. Y quiero compartir algo con vosotros. ¿Estáis preparados para esto? Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3. Quiero compartir esto con vosotros. No olvidéis esa frase que estamos estudiando aquí. Se nos dice: añadid a la paciencia piedad. Y cuando he empezado a estudiar para mí mismo, indagar en esta lección, no estaba añadiendo a la paciencia piedad. Cuando me he examinado a mí mismo con la ayuda del Espíritu Santo y con la palabra de Dios, he descubierto que tengo una forma de piedad. Y la mayoría entre nosotros que profesan ser cristianos no tienen piedad, sino una forma de piedad. Y una forma de piedad no va a salvar a nadie. La forma necesita aliento de vida. La forma necesita el derramamiento del Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios formó al hombre, a Adán, del polvo de la tierra. Y por ahora Adán era solamente una forma. Y una forma no tiene vida. No tiene vida espiritual. Pero luego Dios sopló aliento de vida, introdujo vida en Adán, y de este modo Adán se convirtió en un alma viviente. Y nosotros podremos aplicar eso también a nivel de vida espiritual, así que siendo solamente una forma, teniendo una forma de cristianismo, no va a salvar a ninguno de nosotros. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3. La Biblia dice desde el versículo 1, «Sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo una forma de piedad, pero negando el poder de ella. A estos evita. Solamente imaginaos qué ocurrió en mi mente cuando he leído estos versículos. He visto aquí mi vida. La Biblia nos enseña que todos nosotros hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. En otras palabras, cuando estoy leyendo 2 de Timoteo 3, 1, 5, estoy observando los rasgos de mi carácter, porque he nacido con una naturaleza pecaminosa. Todos vosotros habéis nacido con esa naturaleza pecaminosa. Eso significa que los rasgos de carácter descritos aquí en 2 de Timoteo 3 representan vuestros caracteres, representan vuestro estilo de vida, teniendo una forma de piedad, pero careciendo de poder. ¿De qué tipo de poder se nos habla aquí? Se trata del poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo. Y por ser no convertido, cuando leo esto, comprendo mi necesidad. Porque teniendo una forma de piedad, eso no me va a salvar. Y vosotros sabéis esto muy bien. Vosotros sabéis que teniendo una forma de piedad, esto no os va a salvar. Porque si fuera posible esto, entonces todos serían salvos. Y vosotros sabéis muy bien que la mayoría van a perecer. ¿Sabéis esto? Y vosotros deberíais comprender vuestra necesidad este sábado mientras estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Amadores de placeres más que amadores de Dios? Así era yo. Y sin Cristo, todavía así soy yo. Solamente tenemos que mirar atrás, amigos, a nuestras acciones. Si alguien me invitaba a un evento mundano, aunque le ponían el nombre de la iglesia en el póster publicitario, hacía todo lo posible para estar ahí presente. Pero cuando se trataba del estudio bíblico o de alguna reunión de oración, y no me miréis así extraño porque vosotros hacéis lo mismo. Si se anuncia un picnic o alguna otra celebración, alguna reunión social, hacéis todo lo posible para no retrasaros ni un minuto. Pero cuando se anuncia una reunión de la iglesia, llegáis aquí con retraso. Y os digo de verdad, cuando se trata de vuestro trabajo, estáis ahí presentes justo a tiempo, porque no queréis perder vuestro trabajo y hacéis todo lo posible para agradecer a vuestro jefe. Pero cuando Cristo ha establecido un cierto tiempo para adoración, llegáis con retraso, llegáis tarde y no hacéis nada más. ¿Por qué? Porque carecéis de poder espiritual. Tenéis una forma de piedad. Os quiero poner una pregunta. Y esta pregunta en realidad, cuando empecé a pensar en ella, me mostró claramente que no estoy convertido. Pensad vosotros también en esto. Estaba preguntando, Señor, ¿qué sería si cuando yo te llamaría para tener liberación en mi vida, tú tardarías siempre? ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo me sentiría yo cuando necesitaría tu ayuda, cuando necesitaría liberación de la prueba y tú llegarías siempre tarde? ¿Cómo me sentiría yo entonces? Sin embargo, vamos a apuntar el foco hacia nosotros mismos. Cuando Dios nos está llamando y nosotros siempre tardamos. Dios ha establecido un tiempo exacto para adoración, pero nosotros siempre tardamos en llegar. Una forma de piedad, amigos. Yo veo mi necesidad, ¿qué tal vosotros? Y como por naturaleza somos irreverentes y sin piedad, yo no puedo ser salvo, vosotros no podéis ser salvos. ¿Cómo podemos entonces recibir la piedad que necesitamos? ¿De qué forma podemos recibir la piedad, la santidad? ¿Cómo podemos subir el sexto peldaño en la escalera de salvación? Bueno, Cristo me dijo que esto es un don. Y Cristo nos dice que esto es un don de Dios. Vamos a volver a 2 de Pedro, capítulo 1. La piedad es un don de Dios. Conforme a su divino poder nos ha dado, es un don, un regalo, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud. Entonces, ¿quién me va a dar la piedad? ¿Quién nos va a dar la piedad? Es Cristo. Es un don de Cristo. Y debido a que la santidad es un don, todo lo que tengo que hacer es pedirla.
Todo lo que tenéis que hacer, amigos, es pedirla. Pero es verdad que nunca vamos a pedir la piedad si no comprendemos nuestra necesidad de tenerla. No puedes pedir sinceramente recibir el carácter de Cristo, recibir la santidad de Cristo, a menos que comprendas tu necesidad de tenerla. Y otra vez quiero decir que todos hemos pecado y carecemos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que nadie que se ensucia a sí mismo va a entrar en el reino eterno. Y yo comprendo mi necesidad. ¿Vosotros comprendéis vuestra necesidad? Yo quiero suplicar cada día para recibir la santidad de Cristo. ¿Qué tal vosotros? Ahora vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 y vamos a leer el versículo 13. Pero antes vamos a leer en el libro Mensajes Selectos, el volumen 1, página 121, lo que nos dice la inspiración divina. Las primeras palabras son: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros. Prestemos atención a estas palabras, verdadera piedad. Si existe una piedad verdadera, ¿cuál es la implicación aquí? Que hay una falsificación, una piedad falsa, una forma de piedad. Vamos a leer. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Obtener esto debería ser nuestra primera obra. Y ahora vamos a leer Lucas capítulo 11, versículo 13. Esto es muy importante, amigos. He perdido mucho tiempo estando en oración y pidiendo cosas temporales. Pero he aprendido de la palabra de Dios que en vez de concentrarme sobre las cosas temporales, sería necesario examinarme a mí mismo. Y su palabra dice que si lo buscamos a Él primeramente y a su reino y su justicia y su carácter piadoso, todas las cosas temporales te serán añadidas. Esta es la promesa. Y dejadme deciros algo. Escuchadme atentos, amigos. He comprobado los beneficios de esa promesa. Buscando primero a Dios, buscando su justicia, y el sexto paso en la escalera de salvación, su carácter santo, entonces todas las cosas temporales, Dios los cargó en un camión y los descargó sobre mí. Y Dios no hace acepción de personas. Él puede hacer eso mismo para vosotros todos, pero existen ciertas condiciones para eso. Debemos reconocer la verdad. Bueno, no es necesario decirlo en voz alta. Hablad con Dios en vuestro corazón. ¿Cuánto tiempo de vuestra oración dedicáis pidiendo bendiciones temporales, más que pedir un carácter santo? Tenéis que comprender vuestra necesidad, amigos. La Biblia nos dice en Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Y qué nos dice esta declaración inspirada? Un reavivamiento de la verdadera piedad es nuestra mayor necesidad. Obtener esto debería ser nuestra prioridad máxima. Pero hay una condición para recibirlo. Debemos pedir, y esta amonestación y la Biblia nos enseña que debemos examinarnos a nosotros mismos, y cuando encontramos un pecado, debemos entregarlo, eliminarlo de nuestra vida, y entonces es cuando vienen las bendiciones. Debemos pedir esta piedad, esta santidad, y en el proceso, mientras pedimos, debemos examinarnos a nosotros mismos. Y cuando Dios nos muestra un pecado, de inmediato debemos acabar con él. Debemos eliminar cada pecado conocido. Pero es nuestro trabajo que mediante confesión, humillación, arrepentimiento y oración ferviente, cumplamos las condiciones bajo las cuales Dios prometió concedernos su bendición, dice la palabra de Dios. Y quiero compartir con vosotros otra cita del Espíritu de Profecía, esta vez del libro Educación, página 18. La Biblia dice, añadid a la paciencia piedad. Y esta palabra piedad, o mejor dicho, santidad, significa ser semejante a Dios. La santidad significa ser parecido a Dios. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, que Dios formó al hombre a su imagen y semejante a sí mismo. Lo hizo parecido a Dios. Y he comprendido que el sexto paso en la escalera de salvación, llamado santidad,
o piedad, como está traducido en español, significa a semejanza de Dios. Así que por ese sexto paso en la escalera de salvación, Dios me quiere mostrar que me quiere traer de vuelta a la condición que Adán tenía antes de pecar. Y esto es lo que nos está diciendo Dios hoy. Si vas a ser salvo, debes subir paso con paso en esta escalera de salvación. Y el sexto escalón se llama piedad o semejanza a Dios. Dios quiere traernos de vuelta al carácter, a la condición de Adán y Eva antes del pecado. Y yo quiero eso. ¿Qué tal vosotros? Sin lo cual nadie podrá ver la faz de Dios en paz. Y en el libro Educación, en la página 18, se nos dice, mayor de lo que puede alcanzar el más elevado pensamiento humano es el ideal de Dios para sus hijos. La piedad, la santidad, la semejanza a Dios es la meta que se debe alcanzar. Este es el propósito de Dios para nosotros. Y os quiero mostrar por qué este es el propósito, aunque la santidad no es el paso final en la escalera de salvación, subiendo hacia el cielo. Pero la piedad es la meta que se debe alcanzar, la semejanza a Dios. Por lo tanto, amigos, cuando escuchéis a algún pastor diciendo, vas a pecar hasta la venida de Cristo, tenéis que saber que ese pastor es del diablo. Ese pastor ha sido engañado. Cuando alguien me dice que nunca podremos vencer el pecado, esa persona, sin importar si es un pastor o un teólogo, puedo saber que esa persona es ignorante y es engañosa. Y la piedad, la semejanza a Dios, es la meta que debemos alcanzar. Y Dios jamás daría alguna instrucción sabiendo que es imposible cumplir esa instrucción. De otro modo, sería un Dios injusto. Y nosotros, que tenemos una naturaleza pecaminosa, nunca damos a nuestros niños instrucciones y enseñanzas que son imposibles para ellos de cumplir o de aprender. Nosotros no hacemos eso, aunque somos pecadores. ¿Cuánto menos hará eso Cristo Jesús? Tenemos que buscar, tenemos que pedir este don llamado santidad. Pero para poder pedir este don, debemos primeramente comprender nuestra necesidad de tenerlo. Y después tenemos que entregarnos. El Salmo 32 confirma esto. Salmo 32, el versículo 5 nos dice, reconocí mi pecado delante de ti y no te oculté mi iniquidad. Dije, confesaré a Jehová mis transgresiones. Y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo. Pero el original hebreo dice, por esto orará a ti todo el que busca ser santo. Sí, amigos, los que buscan la santidad están orando reconociendo sus pecados. Y yo quiero obtener la piedad, la santidad, porque sin ella no podré ser salvo. Así que tengo que reconocer mis pecados, tengo que confesar mis pecados delante de Dios y orar, Señor, a partir de hoy en adelante he decidido por tu gracia nunca más cometer este pecado de nuevo. ¿Vosotros queréis obtener la piedad? ¿Queréis ser salvos? Entonces esta debe ser también vuestra experiencia. Reconocer vuestros pecados, confesar vuestros pecados delante de Dios y tomar la decisión muy seria. Señor, a partir de hoy en adelante, por tu gracia, yo he elegido no cometer más este pecado. Y os quiero decir, amigos, que el mismo poder que Dios usa para perdonar mis pecados, ese mismo poder me es concedido para hacerme no pecar. El mismo poder que Dios usa para perdonar nuestros pecados, el mismo poder nos es concedido para mantenernos lejos del pecado. Por eso en la epístola de Judas, versículo 24, se nos dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y Juan capítulo 5, cuando Cristo sanó a aquel hombre fue sanado, fue perdonado completamente, y después Cristo le dijo, ve y no peques más. El mismo poder que perdona, el mismo poder nos es concedido para ayudarnos a no pecar más. Podemos ser santificados mediante Cristo Jesús. Y esta experiencia tengo que tenerla hasta mi muerte o hasta la segunda venida de Cristo, pidiendo la santificación.
Cada día tengo que pedir esto. Esta experiencia necesitáis hasta vais a morir. ¿Cuándo vais a morir? En cualquier momento podemos morir. O hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿para qué tenemos que orar cada día? Señor, dame hoy el pan de vida. Vamos a abrir las Biblias en 2 de Pedro capítulo 3. La segunda epístola de Pedro capítulo 3 versículo 10 y 11 dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos se derretirán ardiendo, y la tierra también, y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tipo de personas debéis vosotros de ser en santa conducta y piedad? En santidad. Y yo creo que la segunda venida de Cristo está a las puertas. ¿Vosotros creéis esto? Y la Biblia me dice que yo tengo que tener una conducta santa y que tengo que esforzarme a llegar a ser semejante a Dios. ¿Qué os dice el Señor a vosotros también? Tenemos que esforzarnos a ser semejante a Dios. Y el versículo 12 nos dice: esperando y acelerando la venida del día de Dios, la venida del día de Dios, en el cual los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán. ¿Qué categoría de personas deberíamos nosotros ser sabiendo todo esto? ¿Qué comportamiento santo y qué santidad deberíamos manifestar? Amigos, los eventos que están ocurriendo en el mundo en estos días, como siempre lo digo, no son otra cosa que un reloj en la pared. Estos eventos nos muestran que no podemos abandonar la carrera ahora, sino que ahora es cuando más tenemos que esforzarnos. Por eso estoy enfatizando estos eventos actuales que están cumpliendo la profecía bíblica, porque nos están mostrando la emergencia del momento. Esto me mantiene arrodillado, porque puedo ver que estamos justo antes de aquella enorme crisis y todo lo que necesito es suplicar a Dios mantenerme fiel por un poco más de tiempo. Puedo seguir adelante por su gracia, y los acontecimientos que suceden estos días nos muestran que el tiempo de prueba para la humanidad está por terminar, que la crisis de la marca de la bestia está muy cerca, está a punto de convertirse en realidad, y la segunda venida de Cristo está a las puertas. Y yo tengo que encontrarme en el sexto peldaño en la escalera de salvación. Y todo esto siendo una realidad significa que Jesús está a punto de llegar. La crisis más grande que podemos imaginar está al punto de caer sobre nosotros. Y hoy mismo debéis tomar decisiones vitales. Tenéis que subir en este sexto peldaño en la escalera de salvación, avanzando siempre hacia adelante y hacia arriba. Esto es válido para los presentes aquí y también para los que nos siguen en Internet. Esta debe ser nuestra experiencia hoy. Vamos a abrir la Biblia en el segundo capítulo, en el capítulo 18 del libro de la Revelación. La Biblia nos describe en el capítulo 18 que la marca de la bestia está por imponerse y la segunda venida de Cristo está a las puertas, cuando Babilonia reúne a los mercaderes de la tierra. ¿Y quiénes son los mercaderes? Los hombres de negocio, los hombres con el dinero. Sí, y en un sentido principal, ¿quién es Babilonia? Principalmente Babilonia describe al papado romano, el papismo católico, la así llamada Santa Sede, el Vaticano. Este es el significado de Babilonia en la Biblia. Y la Biblia dice que Babilonia, el papado, va a reunir a los mercaderes de la tierra. Y cuando esto ocurre, la Biblia dice que la marca de la bestia se va a imponer y las últimas 7 plagas están a punto de derramarse sobre la tierra y sus habitantes. Observemos los versículos de 1 a 5 del capítulo 18 en el libro de la Revelación.
quiero compartir con vosotros lo que el Señor me ayudó a comprender esta semana y los eventos actuales relacionados con esto. Hay cada vez más eventos importantes sucediendo. Y os digo seguramente que en el año 2016 es un año profético. Hace poco hemos visto al Papa Francisco uniéndose con el presidente de Google, Eric Schmidt. Llamaron eso una reunión especial sobre la industria tecnológica. Esto fue el 13 de enero de 2016. Y el día 22 de enero, en el mismo ambiente secreto de la reunión con Eric Schmidt de Google, el Papa recibió en el Vaticano a Tim Cook, el presidente de Apple. Y el titular reza: Papa Francisco recibe al director ejecutivo de Apple. Y la reunión fue tan secreta que la prensa no pudo publicar más de un corto parágrafo de 2 frases. Tan secreta fue esa reunión. ¿Por qué está Babilonia, el papado, reuniendo a estos mercaderes uno tras otro? Estos directores ejecutivos son multimillonarios. Ellos tienen mucha influencia. Y mucho peso. Apple, Google, Microsoft, Facebook. Vamos amigos, pensad un poco. ¿Por qué quiere el papado controlar a estos hombres, a estas empresas? Y para comprender esto es necesario acudir a la profecía bíblica. En el capítulo 3 del libro de Daniel podemos ver la antigua Babilonia y sus acciones. Y como lo fue entonces, lo mismo ocurre ahora con la Babilonia moderna. En el pasado, el rey Nabucodonosor reunió a los príncipes y a los tesoreros. Encontramos esto en Daniel capítulo 3 desde el versículo 1 al versículo 7. ¿Y quién representan los tesoreros? ¿A quién representan los tesoreros? Los tesoreros son los mercaderes, los que llevan la bolsa de dinero, los hombres que administran el dinero. Y después de reunir a los mercaderes, el rey Nabucodonosor en el capítulo 3 de Daniel, el siguiente paso en la antigua Babilonia fue proclamar un decreto que obligaba a todos los habitantes del reino a inclinarse y adorar una estatua de oro o morir al ser arrojados en un horno ardiente. Y en la actualidad, la Babilonia moderna, el papado, está reuniendo a estos mercaderes multimillonarios. Y lo siguiente, ¿qué va a suceder? Vamos a leer en el capítulo 13 de la Revelación. El siguiente paso será la imposición de la marca de la bestia. Vamos a ser obligados a adorar la imagen de la bestia, a recibir la marca de la bestia o ser asesinados, conforme dice la Biblia en el capítulo 13, versículo 15 de la Revelación. Y los versículos 16 y 17 nos advierten que no vamos a poder comprar ni vender si no recibimos la marca de la bestia. ¿Cuán cerca estamos de esto, amigos? Y hay algunos que me preguntan, ¿por qué estás hablando siempre de estas cosas? ¿No hay otra cosa interesante sobre qué hablar? Y esto es muy triste, amigos, porque demuestra que esas personas no comprenden la verdad presente que es para estos días, para estos momentos de nuestra vida. Y los que están descontentos al escuchar estas profecías son los que gritan, queremos la verdad presente, pero cuando la reciben, la rechazan. Porque han llegado en el punto de que no saben lo que quieren. ¿Cuál es el mensaje que Cristo dijo que debe llegar a cada nación, pueblo y lengua antes de su venida? El mensaje de los 3 ángeles. ¿Y qué dice el mensaje del tercer ángel? Capítulo 14, versículo 9 de la Revelación. Dice que si alguien va a adorar a la bestia o a su imagen y va a recibir su marca, esa persona beberá del vino de la ira de Dios. Y me acuerdo cuando he dejado Brooklyn, Nueva York, para ir a Oakwood, a la Universidad de Oakwood por 4 años en el Instituto de Teología. El primer año cuando llegué ahí no sabía lo que es la verdad presente. Había estudiado antes de ir a la universidad, pero no tenía este sentido de emergencia de conocer la profecía bíblica. Y así como hablaba con mi esposa ayer en el culto familiar, nosotros habíamos participado en varios seminarios de Daniel y Revelación, y muchos de los que presentan esos seminarios siempre hablan de la profecía, pero nunca lo aplican al presente. Siempre hablan de lo que ocurrió en el pasado.
Desde niño he crecido con estas cosas y pensaba que si conocía todas estas cosas, está bien. No había ninguna urgencia. Y cuando he llegado en este punto y he empezado a estudiar con otros y profundizar una cosa y otra, he empezado a comprender la urgencia. Y nunca voy a olvidar una noche, el enemigo estaba atacándome muy fuerte, estaba volviendo a mi habitación del campus, me he metido en mi saco de dormir y pensaba, Señor, ¿están todas estas cosas tan importantes? ¿Por qué tanto énfasis? Y en aquella noche, en el sueño, el Señor me mostró, el motivo por el cual no te gusta la urgencia es porque no quieres que yo venga. Porque estas señales proféticas lo único que hacen es mostrarte cuán cerca estás de mi venida. Pero veo que estás muy ocupado con otras cosas aquí en la tierra. Nunca voy a olvidar ese sueño. Lo he visto, amigos. El Señor me lo mostró en un sueño. Estaba en medio de una gran multitud donde todos declaraban que son cristianos. Todo parecía tan real como la luz del día. Y de repente he visto una bola de fuego con relámpagos y truenos rodando cuesta abajo hacia donde estábamos nosotros. Y hemos empezado a correr y correr todos los profesos cristianos. Y creedme, no digo esto por presumir. Y como estaba corriendo para ponerme a salvo, una puerta se estaba cerrando despacito. Toda de cristal estupendo, un vidrio tan transparente estaba al punto de cerrarse y me ha arrojado rodando por debajo de la puerta. Y la puerta se cerró completamente luego. Y muchos quedaron afuera y llamaban a la puerta y aquella enorme bola de fuego se estaba acercando de ellos. Y en aquella misma noche el teléfono empezó a llamar. Y he recibido la noticia de que todos mis amigos que se habían ido a aquel evento murieron. Murieron en aquel accidente de coche. Me acordé cuán alegres estaban en aquella tarde diciendo, vamos todos, ven con nosotros, vamos a disfrutar, tenemos que ir todos. Y yo dije, no, yo no voy. Y aquella misma noche tuve ese sueño. Y el Señor me dijo que la única razón por la cual no amamos el mensaje de urgencia es porque no queremos estar listos para su venida. Y hay muchos que creen que si no escuchan el mensaje, están a salvo. Pero esto no es verdad, amigos. Y por otra parte, hay muchos entre nosotros que creen que si tomamos en serio el estudio de la profecía bíblica, creen que aquel estudio intelectual nos va a salvar. Amigos, eso únicamente nos ayuda a ser más sabios, pero con una forma de santidad. Personas no convertidas. Esta es la urgencia del momento. ¿Cuán cerca estamos del fin? ¿Por qué quiere el hombre de pecado controlar empresas como Google y Apple y Facebook? ¿Por qué quiere él controlar los medios de comunicación del mundo? Él quiere controlar cada entidad que tiene que ver con la comunicación en Internet. Y no tenéis que creerme solamente porque lo digo yo. Estamos viviendo en medio de una gran controversia. Es la controversia entre Cristo y Satanás. Y nosotros estamos en medio de esta controversia. Y la controversia se da sobre la palabra de Dios. ¿Qué pasó en el jardín de Edén? Satanás falsificó la palabra de Dios delante de Eva. Y tomando ese principio y observando el sistema papal entre los años 538 hasta 1798, la Edad Oscura, podemos ver cómo el papado hizo todo para no permitir a la gente conocer nada sobre la Biblia ni poseer una. El papado perseguía a toda persona, a cada cristiano fiel y a los reformadores protestantes que intentaban obtener una copia de la Biblia, traducirla en el idioma del pueblo y compartirla con los demás. Los estaba persiguiendo y asesinando. ¿Por qué hacía el papado eso? Porque ellos temían que la palabra de Dios sea conocida por el pueblo. ¿Y quiénes estaban en la vanguardia de la obra del papado de destruir las prensas? Y en los días de Wycliffe, en los días de Tyndale, en los días de Hus y Jerome, en los días de Martín Lutero, fueron los jesuitas. ¿Y quién es el Papa Francisco? Es un jesuita. ¿Podéis comprender, amigos? Ellos quieren controlar las rotativas modernas, porque ellos saben que si permiten compartirse la verdad presente o en los medios de comunicación digitales que tenemos a nuestra disposición,
entonces la verdad presente se va a extender en todas partes y la gente va a empezar a comprender el engaño del papado, la obra de Babilonia moderna, y van a salir de Babilonia. Por lo tanto, el Papa ha tomado la decisión de controlar las máquinas de publicación digitales modernas, la actual forma de comunicación. Y por eso los fundadores y los autores de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América escribieron que el pueblo americano debe tener libertad de expresión y libertad de prensa. Pero ahora el papado está recobrando su poder mundial. ¿Y qué es lo primero que tiene que controlar para cumplir su propósito? Los medios de comunicación, las prensas, las tipografías, el mundo de la comunicación digital, y por la gracia de Dios, mientras que el Señor me da aliento, voy a clamar y no voy a callar, porque este es un mensaje personal. Hace pocos días, la semana pasada, estuve al banco. Me parece que os he contado eso, ¿no? Y la cajera, la encontré otra vez, la misma cajera. Fue la providencia de Dios que me hizo encontrar aquella misma cajera. Las demás cajas estaban ocupadas. Otra cajera había salido de su puesto de trabajo y entonces esta señora me dijo, ¿le puedo ayudar, señor? Y me fui hacia ella y ella dijo, ¿señor Henríquez? Y yo le dije, sí, Sharon. Tenía su nombre escrito en la placa de identificación. Ella miró a su alrededor y me dijo, le vi por internet. He visto sus videos en YouTube. Usted es un predicador. Yo me quedé asombrado. Y por supuesto, siempre intento sembrar el evangelio en los lugares donde voy. Pero escuchando eso me he quedado muy sorprendido. Y ella no es adventista del séptimo día. Y todo lo que pude decir fue, ¿cuál video ha visto usted? Ella miró otra vez alrededor y se me acercó y dijo, ¿estaba usted hablando sobre el transexual ese? Me puse como de hielo. Entonces la pregunté si suele navegar por internet y le dije, ¿qué opina usted sobre eso? Ella miró otra vez alrededor y me dijo, creo todo lo que usted dijo. Así que no es tiempo para callar, amigos. Entonces ella me preguntó sobre el ministerio y me preguntó si la mujer que estaba conmigo es mi esposa. Y me dijo que a partir de aquel mensaje sintió la necesidad de ver más videos. Y entonces escuchó 2 sermones más. Pero escuchadme, si ella vio 2 videos más, vosotros sabéis lo que contienen mis sermones, ¿no? Entonces ella seguramente ha conocido al hombre de pecado. ¿Cómo pueden ellos salir de Babilonia si no saben cuál es la Babilonia? Si la Babilonia no es expuesta delante del mundo. Amigos, hacemos un gran perjuicio al Señor cuando estamos calladitos. No debemos estar calladitos, amigos. Y en este tiempo no podemos guardar el silencio en nuestras publicaciones, en nuestros escritos, sin advertir a las personas, sin sonar la alarma, advirtiendo que viene la destrucción. Lo que debemos hacerlo rápido, porque dentro de nada ya no vamos a poder disfrutar de esa tecnología. Ahora podemos encontrarnos virtualmente y adorar juntos, estemos donde estemos cada uno, y ahora en el sábado nos podemos reunir en internet, pero dentro de muy poco tiempo no vamos a poder usar el Facebook o el YouTube. Este es el motivo por el cual son libres. Cualquier persona puede abrir una cuenta en Facebook o en YouTube gratis, pero muy pronto vas a ser restringido y censurado. Esto es lo que está preparando el hombre de pecado. Aquí podemos ver al Papa Francisco hablando con el presidente de Apple, Tim Cook, y podemos leer. El Papa dijo que las formas modernas de comunicación son un don de Dios. ¿Y qué es lo que quiere él hacer con la Internet? Él dice que está utilizando la Internet para llevar adelante su agenda por la paz y unidad mundial. Pero cualquier cristiano creyente en la Biblia que ha leído el capítulo 8 del libro de Daniel, desde el versículo 21 al versículo 25, y ha estudiado atentamente aquel texto, puede comprender que la palabra de Dios dice, y mediante la paz, el papado, destruirá a muchos. Mediante la paz destruirá a muchos. ¿Podéis comprender lo que está pasando? Y Dios me ha mostrado que si el Papa dice que la Internet es un don de Dios,
Los que están predicando el mensaje de los tres ángeles del libro de la Revelación capítulo 14 ya no tendrán más acceso a Internet. Muy pronto. ¿Por qué? Porque dirán que estás usando un don de Dios, un medio regalado por Dios para provocar división. Y el Papa no desea que haya división. Él desea unidad. Pero amigos, aquella unidad no está basada en la Biblia. Es una unidad engañosa. Aquí podemos ver el titular de las noticias AFP de 22 de enero de 2016. El titular dice, Papa conquistando a los dueños de Internet. Y a continuación leemos, en un mensaje publicado en el mismo día cuando el pontífice aficionado de Twitter, ¿comprendéis amigos? Está en Twitter, está en Facebook, está en todas partes. El mismo día que él se reunió con el jefe de Apple, Tim Cook, Francisco dijo que la tecnología digital y la Internet deberían ayudar a unir los pueblos, pero que también tienen el potencial de crear heridas muy profundas. Y el Papa quiere utilizar la Internet para curar las heridas. Porque muchos utilizan la Internet para crear y para continuar a aumentar esas heridas. Bueno, si conoces algo sobre la Biblia, el capítulo 13 del libro de la Revelación, el versículo 3, dice que el papado ha recibido una herida de muerte, pero que aquella herida mortal será sanada. Y luego los versículos 11 y 12 dicen que es en los Estados Unidos donde aquella herida será primeramente sanada. Y os quiero preguntar, ¿sabéis dónde está la oficina central de Google? Justo aquí en Norteamérica. ¿Y dónde está el cuartel general de Apple? Aquí mismo en Norteamérica. ¿Comprendéis, amigos, lo que está ocurriendo? Y aquí lo tenemos al Papa cumpliendo su agenda. Aquí lo podemos ver en Netflix. Así que él dirá que no se puede usar la Internet para crear división, pero él lo puede usar para crear unidad. Padre Celestial, te rogamos que nos permitas poder comprender el tiempo en que estamos en la historia terrenal. En el nombre de Cristo te rogamos. Amén. Amigos, este es un mensaje muy personal, porque al ver al Papa como está avanzando con mucho empeño, muy pronto, nuestra libertad de expresión va a dejar de existir. La libertad de prensa va a dejar de existir. Por eso nosotros deberíamos usar ahora todos los medios posibles para predicar el Evangelio de Cristo. No es por accidente que los medios de comunicaciones están diciendo que el así llamado ISIS y esos supuestos terroristas islámicos están utilizando ahora Facebook y YouTube y Twitter para reclutar y para traer destrucción en el mundo. Muy pronto van a decir también que estos grupos de personas y todos los que no quieren unirse con el papado están creando división y aumentando las heridas. Y por lo tanto deben ser censurados, y si siguen en esa línea, debemos encontrarlos, y si continúan, debemos arrestarlos, y si continúan, lo siguiente es que debemos matarlos. Y al ver estos eventos ocurriendo delante de nuestros ojos, esto debe decirnos que tenemos que ser decididos. Cristo nos está diciendo que está a las puertas. Y este es el propósito de la profecía bíblica sobre el fin del tiempo, mostrarnos cuán cerca estamos del fin del tiempo. Nadie vive hoy sin mirar constantemente el reloj, ¿no? La mayoría están mirando el teléfono hoy, pero muy pronto no vas a poder usar tu teléfono ni tu tablet y no podrás hacer nada relacionado con tu religión. Y estas citas que ahora son enviadas de unos a otros van a dejar de circular. Y entonces, ¿por qué en relación con nuestra espiritualidad no queremos comprobar el reloj profético? ¿Comprendéis cuán hipócritas somos, amigos? Y estos eventos nos muestran exactamente el tiempo celestial. Y mientras que esto está ocurriendo en el mundo, os quiero mostrar lo que está ocurriendo en esta denominación. Es muy triste, pero tengo que compartir esto con vosotros, porque yo creo que esta denominación debe ganar almas. Pero no se puede que traigamos a estos nuevos conversos que no conocen nada y los pongamos como ovejas y corderos en la mano de los lobos. No debemos callar con respecto a esto. ¿Sabéis quién es Dwight Nelson?
es pastor en la Universidad Andrews. Es el pastor principal de esta universidad, el más famoso Instituto Teológico Adventista. Escuchadle lo que dice. Aquí podemos ver que él es el autor de este libro titulado El sueño de Dios para ti. Y este libro es el devocional diario para este año, 2016. También hay una versión en español y una en francés, y en inglés es esta. Y todo lo que tenéis que hacer es mirar, por ejemplo, la página 301. Bueno, mi querido Jared, tu padre me metió en problemas ahora, ¿sabes? ¿Por qué tuvo que enviarme a mí esto? Vamos a leer atentamente lo que pone aquí en la página 301. ¿Quién fue Mohammed? Este es un pastor ordenado adventista del séptimo día en la más grande universidad adventista del mundo, llamado Dwight Nelson, y este pastor adventista dice esto. Y además este libro es enviado a la iglesia de todo el mundo en varios idiomas para estudiarlo este año, 2016. Así que vamos a leer quién fue Mohammed. Y este pastor dice, Mohammed nació en el tribu politeísta Quraysh, en Meca, alrededor del año 570 después de Cristo. Quedándose huérfano, fue criado por un tío y a la edad de 25 años, Mohammed se casó con una viuda rica. 15 años más tarde, aquí tenemos el problema, 15 años más tarde, en una cueva, él recibió una visión del ángel Gabriel, visiones que continuaron por 12 años seguidos. Obedeciendo al ángel, Mohammed empezó a enseñar que solamente existe un único Dios verdadero, Alá. 20 años después de su muerte, sus visiones fueron transcritos y codificados en el Corán. Y ahora el pastor adventista Dwight Nelson añade la pregunta, ¿acaso en la oscuridad del paganismo Dios encendió una tímida luz de la verdad? ¿Pero qué dice? Que Dios usó a Mohammed en el sexto siglo para darle la luz de la verdad. ¿A Mohammed? Dice que el ángel Gabriel vino a Mohammed. ¿Pero acaso creen los musulmanes en la divinidad de Cristo Jesús? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo puede ser ese el verdadero ángel Gabriel? ¿De veras vino el ángel Gabriel a Mohammed? No fue el ángel Gabriel, fue un demonio del infierno. Este mensaje es muy personal. Bautizamos personas, las metemos en la iglesia adventista del séptimo día y les decimos, mirad aquí vuestro libro de devoción diaria. ¿Y cuándo se lee habitualmente el libro devocional? Por la mañana. Así que lo primero por la mañana les ofrecemos comida de la mesa de Jezabel, alimentos de brujerías y espiritismo. Tenemos que protestar contra esto, amigos. Dios no ha usado a Mohammed en el sexto siglo. ¿Pero habéis oído de los valdenses? ¿Los fieles cristianos en la Edad Oscura? ¿Los fieles que han sido esparcidos cuando el papado se levantó en el año 538 y dominaba incluso el Medio Oriente y África? Dios no tuvo nada que ver con Mohammed, amigos. Y algunos me preguntan, y otros me escriben emails preguntándome, Pastor, he oído que terminaste la Universidad de Oakwood y que luego te marchaste con tu graduación. ¿Por qué no has continuado a ir a la Universidad de Andrews para obtener un máster en divinidad? Y les respondo, escuchadme, simplemente lo he borrado de mi lista. Sí, amigos, porque sé precisamente que muchos alrededor quieren hacerte pecar. Ellos son usados por el diablo y están arrojando sobre ti con unas bolas negras. Pero deberías ni siquiera prestarles atención para limpiarte las manchas. Actúa como si nada ha ocurrido. No hagas caso a las bolas negras. Cuando estábamos al punto de terminar ahí la Universidad de Oakwood, la mayoría de mis compañeros estaban decididos. Vamos a ir a la Universidad de Andrews. Tú vas a venir también, ¿no? Yo les decía, el único Andrew que conozco es Andrew Henríquez. Mi excursión acaba aquí. Y la mayoría de aquellos hombres que se fueron a la Universidad de Andrews y terminaron los estudios como doctores en divinidad, doctorados divinos ahora, son maestros en divinidad. Son tan intelectuales que saben más que la divinidad. La mayoría de ellos están ahora dirigiendo iglesias locales y conduciendo a la gente directamente al infierno. Esta es la verdad, y no debemos callar. Y estas son mis indicaciones. Padre Celestial, te ruego que despiertas nuestras mentes para que podamos comprender esta realidad.
Te ruego que nos ayudes a comprender esta realidad en el nombre de Cristo. Estas son mis directivas. El periódico La Obra Misionera en el Hogar, 1 de septiembre de 1892, parágrafo 4. La hermana White cita Juan 3:36 y Juan 17:3. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 3. Vamos a leer el versículo 36. El que cree en el Hijo, ¿quién es el Hijo? Es Cristo Jesús. El que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. Y el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Cómo pudo publicar Dwight Nelson este libro? Y no se trata solamente del libro. Al púlpito en el sábado, él dijo que Alá es Dios verdadero. Y aún así, él permanece ahí en la universidad como dirigente y pastor principal. Y además se le llama Adventista del Séptimo Día. Pero seguramente ellos han cambiado la definición del adventismo del séptimo día. Y aquí podemos ver lo que dice la palabra inspirada. El maometismo tiene sus adeptos en muchos países y sus defensores niegan la divinidad de Cristo. ¿Puede propagarse esta creencia, el maometismo, el islamismo, sin que los defensores de la verdad manifiesten fervoroso celo para derrocar este error y enseñar a los hombres la preexistencia del único Salvador del mundo? Oh, cuánto necesitamos hombres que estudien y crean la palabra de Dios, hombres que presenten al mundo a Jesús en su naturaleza divina y humana. Dios nos está dando los órdenes de marcha, amigos. No debemos permitir propagarse estas doctrinas falsas del islamismo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tenemos que levantar la voz contra esto. Y cuando todo esto terminará, nadie podrá decir, yo no lo sabía. Nadie podrá decir, nadie me dijo esto. ¿Es normal que estemos sin hacer nada mientras se están propagando estos errores? Y además decir que estas personas son adventistas del séptimo día. ¿Y los que viven conforme a los principios bíblicos son excluidos de la iglesia? Despertad, amigos. Ahí se trata de la Universidad de Andrews, la más grande universidad adventista del mundo. Y esto demuestra que Cristo Jesús está al punto de venir. ¿Sabéis quién es Leslie Pollard? Es el presidente de la Universidad de Oakwood. Y él estaba llamando para una revolución en el adventismo, el sábado pasado, sí. Un cambio desde la verdad hacia el error. Vamos a ver esto, amigos. Aquí tenemos este anuncio publicado en la Universidad de Oakwood. Este es un sermón que fue predicado el sábado 16 de enero de 2016. Y el título del sermón es Estar listos para la revolución. Y ha apuntado allí el tiempo del sermón cuando él dijo esas cosas. Y podemos ver claramente cómo el movimiento de la ordenación de mujeres está conectado con el homosexualismo en la iglesia adventista. Este hombre, el presidente de la Universidad de Oakwood, está llamando a una revolución. Él dice que los que no están contentos con lo que ocurre en la iglesia y no aceptan los nuevos cambios son rebeldes en la iglesia. Necesitamos una revolución. ¿Qué significa la palabra revolución? Por cierto, no solamente un cambio, sino un cambio hacia la guerra. Esta palabra incita a las masas a luchar físicamente, luchar para traer un cambio. Esta gente están afilando sus espadas, mientras que la mayoría están calladitos diciendo que todo está bien en la iglesia. Él dice, algunos de vosotros posiblemente han asistido a la conferencia general el verano pasado. Yo también estuve ahí. Y he esperado 3 horas y 18 minutos, pero no tuve la oportunidad de hablar. Pero esto es lo que quise decir. ¿Sabéis? Podéis votar lo que queréis aquí. Podéis hacerlo. Porque, ¿sabéis algo? Dios va a hacer lo que quiere Él que haga. En otras palabras, podéis votar no para ordenar mujeres, porque nosotros las vamos a ordenar de todo modo. Y ahora en el sermón, Él dice que tenemos una revolución en misión. Así que tenemos que esperar una revolución en misión. Y luego dice que tenemos una revolución en la adoración.
Así que tenemos que esperar una revolución en la adoración. Una revolución en la adoración está por venir, amigos. Pero no nos vamos a enfocar en las formas, sino que nos vamos a enfocar en el enfoque de la adoración. Y luego dice que las siguientes palabras hicieron caer a Israel del pedestal de la justificación propia, y cita Isaías 19, 24, 25. Y luego añade, bendito sea el Egipto mi pueblo. Y él dice que este texto hoy significa, benditos sean los católicos mi pueblo. Benditos sean los baptistas mi pueblo. ¿No os impacta, dice él? ¿No os impacta todavía, aunque es impactante? Vamos a ver si esto os va a impactar. Benditos sean los Rastafari, mi pueblo. ¿No? ¿Todavía no os ha impactado? Aquí viene otra. Aquí viene la siguiente, ¿ok? Benditos sean los homosexuales, mi pueblo. Oh, todavía no os veo impactados. Todavía no. Seguimos entonces. Benditos sean los transexuales, mi pueblo. Bien, ok. Benditas sean las lesbianas, mi pueblo. Esto es lo que dice Dios. ¿Estáis conmigo? Así que haréis bien estar listos. Haréis bien estar listos. Haréis bien estar listos para la revolución. Porque adivinad qué va a ocurrir. Caitlin se acerca. Caitlin, le voy a decir Katy en español para que sepa la gente que se trata de un nombre de mujer. Ahora no sé cómo vamos a manejar eso, pero Katy está viniendo. Esto es lo que predice este texto, Isaías 19:25, dice este presidente de la Universidad Adventista. Una revolución. Algunos pueden decir, pastor, mis hijos están aquí ahora. Pues llamad a la Universidad de Oakwood y decidle esto a ellos. Este fue un sermón público presentado en YouTube y nadie dijo nada al respecto. Y los niños estaban en el santuario cuando este pastor hablaba de homosexuales, ¿vale? Y si te levantas y dices que esta es una abominación, te van a condenar diciendo que estás buscando problemas. ¿Sabéis quién es Katy? Sí, todos sabemos quién es. No voy a profundizar este punto. Y también sabemos que algo similar ocurrió en la iglesia adventista de Hollywood, con ese hombre que ahora dice que es mujer, y se llama Randa ahora. Y ahora este sermón apareció públicamente. Ese hombre que se llama Randa apareció en diciembre de 2015. Y ahora este sermón del presidente de la Universidad de Oakwood apareció en enero de 2016. Esto nos demuestra, amigos, que todo está bien planificado en este movimiento. Y como dijo ese hombre, Katy está viniendo. Amigos, os quiero decir que siempre ha habido homosexuales en la iglesia, pero no de modo abierto, no oficialmente. Algunos entraron en la iglesia, algunos se convirtieron también. Pero no se trata de esto. Cuando ellos dicen que Katy está viniendo, ellos se refieren a otra cosa. Y esta Katy, sabemos que es un hombre, que se llama Bruce Jenner, pero ahora dice que es mujer. Y cuando ellos dicen que Katy viene en la iglesia, nosotros tenemos que aceptar que un hombre puede ser mujer cuando quiera, o al reverso. Y que tenemos que bautizar a Bruce como siendo Katy. Y tenemos que registrar a Bruce en el registro de la iglesia con el nombre de Katy. Y si Bruce quiere ser maestro de la escuela del sábado, él puede hacer esto como siendo la maestra Katy. Y si Bruce quiere ser pastor, él puede ser la pastora Katy. Porque ese hombre que ahora se llama Randa, ahora es una anciana en la iglesia adventista. Esta es la revolución que está viniendo. De hecho, la tenemos ya. Así que, ¿dónde queréis enviar a vuestros hijos para estudiar? ¿A qué universidad adventista? ¿A qué escuela adventista? Dejadme preguntaros otra vez, ¿dónde quieres enviar a tus hijos para estudiar? Y vosotros jóvenes, ¿dónde queréis ir? ¿A qué escuela? Aquí no tenemos. Solo tenemos escuela misionera para formar evangelistas. Estamos en una crisis, amigos. El tema del sermón de ese hombre, el presidente de la Universidad de Oakwood, el mensaje principal fue que si has estado en la iglesia tanto tiempo y ahora no te gustan los cambios, tienes que prepararte para una revolución. Y resulta que el Papa hizo unas declaraciones esta semana muy similares, cosa que me demuestra que este hombre, y espero que pueda cambiar,
Pero el camino en que está ahora tan decidido, para mí no... Bueno, terminad vosotros la frase. Este hombre y el Papa tienen la misma línea de pensamiento. Aquí tenemos un artículo de 18 de enero. Y el titular dice, Papa Francisco declara que los cristianos obstinados son rebeldes e idólatras. Y el Papa explica luego, los cristianos que dicen, siempre se hizo así, y así tenemos que hacerlo, tienen los corazones cerrados a las sorpresas del Espíritu Santo. Así que los dos dicen lo mismo. Y la inspiración nos dice que cuando la ley dominical se va a imponer sobre el mundo, ese evento va a separar a los que tienen la verdadera santidad de los que tienen una forma de santidad. Y podemos volver ahora a la segunda epístola de Pedro, segunda de Pedro capítulo 2. Padre Celestial, te ruego, Padre nuestro, que estás en el cielo, que despiertas a tu iglesia. El tiempo de prueba se está terminando rápidamente y la mayoría de los que profesan ser tu pueblo están durmiendo. Dame aliento, Señor, para ser fiel al llamado que tú pusiste en mi corazón. Bendice a tu pueblo y dales a todos valentía, dales confianza y coraje para defender la verdad con amor, el deber con bondad, para que puedan presentar la verdad aunque el cielo se desploma. Pedimos tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La segunda epístola de Pedro capítulo 2. Pero antes vamos a leer esta declaración de Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 81. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos obligará a aceptar la marca de la bestia. Los que han aceptado paso con paso las demandas del mundo y se han conformado con los hábitos del mundo, la palabra de Dios nos dice que esas personas van a renunciar a la fe. ¿Y qué está ocurriendo ahora en nuestra iglesia? Una revolución. Y la inspiración sigue diciendo que en aquel tiempo la verdadera santidad será claramente distinguida de la imitación y la falsa apariencia. La gran crisis va a demostrar quién tiene la verdadera santidad y quién tiene una forma de santidad, amigos. Ese evento lo conocemos como la imposición de la marca de la bestia. Y lo que está ocurriendo en nuestras casas y en nuestras iglesias son señales que nos muestran que se está trazando una línea de demarcación en la arena del tiempo. ¿En qué parte os vais a poner? ¿A quién estáis sirviendo? ¿Estáis en la escalera de salvación avanzando hacia adelante y hacia arriba? Dejemos por ahora la segunda epístola de Pedro y vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda de Timoteo. La segunda epístola de Pablo a Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 3. Padre Celestial, estas lecciones que tú me has enseñado son reales y quiero compartirlos con tus hijos para que nadie pierda las bendiciones, porque necesitamos subir en el sexto peldaño de la escalera de salvación y tenemos que colocarnos allí y avanzar siempre hacia adelante y hacia arriba, porque el tiempo de prueba se está terminando muy rápido. Te rogamos en el nombre de Cristo. Amén. 2 Timoteo capítulo 3, el versículo 10 dice, pero tú has conocido mi doctrina, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi caridad, mi paciencia, mis persecuciones, mis aflicciones, que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Y luego, ¿qué dice el apóstol, amigos? Pero ¿de cuántas de ellas lo ha librado el Señor? Pero de todas ellas me ha librado el Señor. Y Pablo había encontrado persecución desde afuera y desde dentro de la iglesia. Pero él dijo que de todas ellas el Señor lo ha librado. ¿Y qué nos dice Dios en el versículo 12 ahora?
Sí, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que Dios me dice, Andrew, cuando decidieras subir en el sexto peldaño de la escalera de salvación, vas a sufrir persecuciones. Desde dentro de la iglesia y también de afuera de la iglesia. Pero de todas ellas, yo te voy a librar. Esta es la promesa, amigos. Por eso no quiero quedarme callado. Y lo mismo os dice Dios a vosotros. ¿Queréis ser salvos? ¿Podéis ser salvos sin ser santos? No. Pero todos los que quieren vivir en santidad en Cristo sufrirán persecuciones. Esto os espera, amigos. Puede que en la vida de algunos ya ha empezado la persecución. Puede que los miembros de tu familia te están persiguiendo porque persistes en la verdad presente. Incluso los miembros de tu familia que dicen que son adventistas del séptimo día, pero están unidos con la multitud y probablemente te hablan mal, te persiguen verbalmente y te consideran loco. Antes te buscaban mucho por teléfono. Pero ahora cuando ven que quieres subir esa escalera, ya han olvidado tu número de teléfono. Dios, ten misericordia de nosotros. ¿Hay alegría en tu familia? ¿O estás experimentando la persecución? Pero Dios dará a todos fortaleza. Y esto es lo que a mí me anima. No me importa lo que viene desde afuera o desde dentro. Quiero estar seguro que estoy sirviendo a Dios y entonces todas las promesas que contiene la palabra de Dios, Jesús los va a cumplir conmigo. Y lo mismo va a ser para vosotros si queréis obedecer. Y yo lo creo de todo corazón. ¿Qué tal vosotros? Ahora vamos a volver a la segunda epístola de Pedro. La Biblia me da esperanza, pase lo que pase. Pero amigos, os aseguro que nunca podemos apreciar las promesas de Dios, la esperanza que Dios nos da a través de su palabra, si no comprendemos nuestra necesidad para ellas. No las puedes apreciar a menos que comprendas tu necesidad de tenerlas. No puedo apreciar las promesas de Dios, la esperanza que Dios me da en su palabra, a menos que las necesito ahora y en todo momento de mi vida. Ni vosotros tampoco las vais a apreciar, a menos que podéis ver cuán cerca estamos del fin de todas las cosas. Las necesitáis ahora y en todo momento de vuestra vida. Segunda de Pedro capítulo 2. El versículo 9 es también un texto de ánimo. La Biblia dice, el Señor sabe cómo librar de tentación a los piadosos, a los santos. Para mí este es un texto de esperanza. ¿Y para vosotros? Así que una vez que he decidido subir ese peldaño llamado santidad, el Señor me dice que sabe cómo librarme. Y yo creo eso de todo mi corazón. ¿Vosotros también lo creéis? Pero escuchadme atentos. Escuchadme muy atentos. Existen condiciones para cumplir. Dios me dice que si me va a librar, yo tengo que odiar el pecado. Cuando ves el pecado, ódialo. Cuando escuchas el pecado, debes cerrar tu oído. Y esto es lo que nos dice Dios a todos nosotros. Vamos a leer el versículo 7. Y libró a Lot el justo. Dios libró a Lot entonces. ¿Y dónde vivía Lot? En la ciudad de Sodoma. ¿Y cuáles eran los pecados de Sodoma? ¿Qué intentaban esos hombres? ¿Qué intentan esos hombres traer en la iglesia de Dios? La sodomía. ¿Comprendéis lo que está ocurriendo, amigos? ¿Y cuál fue la actitud de Lot frente a la sodomía? Dios nos dice que Lot odiaba estas cosas. El versículo 7 nos dice, y libró a Lot el justo, oprimido, abrumado, por la conducta licenciosa de aquellos perversos. Porque ese hombre justo, Lot, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Amigos, debemos odiar esas cosas. Tenemos que pedir cada día, Señor, dame odio para estas cosas. Solamente así
Estas son las condiciones para que Dios nos pueda librar de todas las tentaciones. Si la gente quiere tener sodomía, pues déjalos tener sodomía. Pero no puedes estar en comunión con ellos. No puedes dejar a tus hijos participar en esas iglesias locales, porque mirando somos transformados. Mirad lo que pasó con las hijas de Lot, por culpa de lo que vieron en Sodoma. Unas se quedaron con sus maridos y se burlaban de su padre, y las otras hicieron aquella perversidad. ¿Comprendéis vuestra necesidad, amigos? Añade a la paciencia santidad. Y el Señor me ha mostrado que esa palabra santidad está conectada con una palabra que significa contentamiento, satisfacción. Este es un mensaje personal. Añade a la paciencia santidad. Y la palabra santidad está conectada con la palabra contentamiento. Vamos a citar 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 6. ¿No conocéis eso? La Biblia dice, la santidad con... Ok, no la conocéis. Sí, esta es la verdad, no la conocéis. Entonces vamos a leerlo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Este mensaje es muy personal. Yo, mi esposa Hilary, con nuestros niños, estábamos orando en el culto familiar al empezar el sábado y nos estábamos contando nuestros testimonios cada uno. Y mi testimonio fue, Señor, te doy gracias por las pruebas que he tenido. ¿Qué has dicho? Te doy gracias por los problemas que he tenido. Y cuando hemos terminado el culto familiar, me fui en mi oficina y arrodillado allí dije, Señor, por favor, no me des una vida fácil. Porque yo sé, amigos, que si voy a tener una vida fácil, no voy a estar mucho tiempo de rodillas. No voy a estar arrodillado como ahora. Y seguramente muchos de nosotros pueden confirmar el hecho de que cuando las cosas van bien, es tan fácil omitir el culto familiar o la oración de mañana. Y si haces una oración, lo haces así formal y rápido, porque todo está muy bien en tu vida y no necesitas orar. Por eso le pido al Señor que no me permita tener una vida fácil. No quiero una vida fácil, porque cuantas más pruebas tengo, más va a crecer mi fe. Y necesito que Dios fortalezca mi fe para poder resistir en esos últimos días. Y mi esposa y mis niños saben que tuve una semana tan complicada que no sé cómo he conseguido terminarla bien. Pero en vez de quejarme, he dado las gracias a Jesús y he recibido poder para ser contento en vez de murmurar. Gracias por las pruebas, porque seguramente si no habrá pruebas en mi vida, no dedicaría tiempo a la oración. No quiero una vida fácil, pero conozco a muchos que están orando para una vida fácil, para una vida sin problemas. Amos capítulo 6, versículo 1 dice, ¡ay de los que viven tranquilos en Sión! Sí, amigos, dad gracias a Dios por las pruebas que tenéis. ¿Cuántos de vosotros han venido hoy agobiados por los problemas? Dios nos dice que debemos estar contentos. No importa qué enfermedad tienes, sé contento. No importa si has perdido tu trabajo, no importa si no tienes suficiente dinero, sé contento. No importa lo que pasa en tu vida. ¿Problemas? ¿Y qué? Agradece a Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6 dice, gran ganancia es la piedad con contentamiento, la santidad con contentamiento. Y el versículo 7 nos dice, ¿por qué? Porque nada hemos traído a este mundo, y de cierto nada podremos sacar fuera de él. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y el versículo 11 nos dice que tenemos que buscar la santidad. Debemos ser contentos. Y probablemente este es un mensaje para ti mismo hoy, y te lo voy a dar. Vamos a abrir la Biblia en Filipenses capítulo 4. Aquí tenemos otra promesa. Así que debemos añadir a la paciencia santidad. ¿Y alguien me puede decir qué significa la palabra paciencia? Quiero comprobar si os habéis hecho los deberes en casa. Lo hemos estudiado la semana pasada.
Mirad cómo predican los niños. Gloria a Dios. Y si los niños lo pueden hacer, los padres deberían recibir la palabra de Dios también. Entonces, ¿qué significa la palabra paciencia? Significa esperar en Cristo. ¿Esperar cómo? Esperar agradecido, gozoso, alegre y lleno de esperanza en tiempo de crisis. Añadir a la paciencia santidad. Añadir la santidad con contentamiento. Porque la santidad con contentamiento es gran ganancia. Filipenses capítulo 4, versículo 11. El apóstol Pablo nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Y qué motivo tengo para ser contento? Porque tienes la paciencia. Y tenemos la promesa que la noche no durará para siempre, ¿no? Y este es el gozo que tengo cuando paso por pruebas. Saber que la noche no durará para siempre. Y cuando miras atrás en tu vida, cuando miras a los tiempos difíciles que has pasado, te pregunto, ¿duraron estas dificultades para siempre? No. No, amigos. En algún momento esas dificultades han llegado al final. Por eso, en cualquier situación, pase lo que pase, tenga lo que tenga, debo ser contento. Y ahora me acuerdo de aquel hombre en Juan capítulo 5. Ese hombre era incapacitado desde hace 38 años. Y la Biblia dice en Juan capítulo 5, versículo 3, que aquellos enfermos estaban esperando. Esperar significa tener paciencia. Y esperar por 38 años, ¿os podéis imaginar eso, amigos? Y por eso digo que cuando estoy afrontando pruebas, si no han pasado todavía 38 años, puedo esperar un poco más. Sí, amigos, un paralítico esperando por 38 años. Y un día apareció Jesús. ¿Por qué permitió el Señor que ese hombre sea un ejemplo en la Biblia? Un ejemplo de paciencia, amigos. ¿Por qué? Porque era un mensaje para mí. Y está escrito ahí para vosotros. En cualquier situación te encuentras, es decir, cuando te encuentras paralítico y no puedes hacer nada para ti mismo, ten paciencia. Si atraviesas problemas en el matrimonio, cualquiera sea tu situación, lo único que debes hacer es estar contento y esperar en Cristo. Clama pidiendo el cumplimiento de la promesa. Los que esperan en el Señor, será renovada su fortaleza. No dice que serán cada vez más débiles, porque mientras están esperando en Cristo, ellos son alegres y llenos de esperanza en el Señor. Y por lo tanto, su poder crece. Yo he experimentado eso, amigos. Y vosotros lo podéis experimentar también. 38 largos años antes de venir Cristo. Y la pregunta que Jesús le puso a ese hombre fue, ¿quieres ser hecho entero? Sanado completamente. En inglés es ser hecho entero, un hombre entero. Y ser hecho entero es sinónimo con la santidad. Él estaba esperando y luego fue completamente sanado, fue hecho entero, fue santificado. Y eso significa añadir a la paciencia santidad. Y mi Salvador me pregunta, Andrew, ¿quieres ser hecho entero? Dios os está preguntando a todos vosotros, los presentes aquí y los que están en internet, ¿queréis ser hechos enteros, completos? ¿Queréis la santidad? Y yo respondo hoy, sí, Señor. ¿Qué respondéis vosotros? Yo digo, sí, Señor, quiero ser hecho completo. Y Cristo le dijo al hombre, levántate. Esta es la palabra. No se trataba de sentimientos, amigos. Aquel hombre podría haber dicho, Señor, estuve tan desanimado una y otra vez por 38 años, y ahora vienes tú y me dices, levántate. Él tuvo la oportunidad de tener dudas, pero no tuvo ninguna duda. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Cuando escuchamos la palabra de Cristo, tenemos que creerla. Y por ser vencidos tantas veces y desanimados, muchos entre nosotros están dudando hoy. Pero Cristo está diciendo, levántate, coge tu cama y anda. Me pregunto si ese hombre sabía lo que significa esa palabra, andar.
porque parece que él nunca anduvo. Y eso significa, amigos, que Cristo me puede dar una experiencia que nunca he experimentado en mi vida. ¿Andar? ¿Cómo es eso? Espera un momento. ¿Ser santo? ¿Vivir yo en santidad? ¿Qué quiere decir eso? No, amigos, estoy conversando ahora con mi Salvador. Vosotros tened un poco de paciencia. Ahora se trata de Jesús y yo. ¿Qué quiere decir ser santo, Señor? Elegir. Elegir lo que es bueno. Y yo voy a fortalecer tu elección. Levántate y anda. Y empezó el hombre a andar y cogió su cama también. ¿Por qué cogió su cama? Esa cama era su testimonio. Y ahora el hombre va a la iglesia. Entra en el templo, en el patio del templo, con su cama en la mano. ¿Y qué le vas a preguntar? Oye, ¿por qué llevas tu cama? ¿Y qué día era? Era sábado. ¿Y qué respondió el hombre? Hombre, ¿tienes un momento? Te voy a contar la historia. Yo estuve paralizado por 38 largos años. Sé lo que significa ser desanimado. Por 38 años, muy desanimado. 38 años es mucho. Estuve muy desanimado. Pero él no dijo eso. Cuando mi madre vino en Norteamérica, para el bien de la familia, yo me he quedado en casa con mi padre, que no es adventista. Y mi único soporte eran mis tíos y mis primos. Y un día llamó mi madre y me dijo, Andrew, tienes que venir a Norteamérica para vivir aquí. No vas a volver a casa. Vas a vivir conmigo a partir de ahora. Mi madre estaba muy preocupada por mi estilo de vida que tenía en Jamaica. Y lo primero que dijo mi padre fue, no tendrás mi apoyo. Y para poder salir de Jamaica y venir a Norteamérica, él tenía que firmar un documento. Todo dependía de él. Y él no me quería ayudar. ¿Podéis imaginar qué sentía, amigos? Yo quería escapar, yo quería librarme de la esclavitud del pecado, pero estaba cada vez pecando más. Estaba tan acostumbrado a pecar y nunca lo voy a olvidar. Tenía siempre conmigo mi pequeña Biblia de bolsillo, una Biblia muy pequeña. Era solo el Nuevo Testamento con los Salmos y los Proverbios. Y por 3 años estuve leyendo los Salmos y los Proverbios una y otra vez cada día. Y entonces estaba tan estresado y pensaba, ya es el tiempo de salir de eso. Y mi padre terrenal, no me quería ayudar en absoluto. Y me lo dijo así de claro. Entonces sí que estuve muy desanimado y he sufrido una caída emocional. ¿Y qué puede hacer un joven agobiado por esos problemas? Aquellos fueron pruebas muy difíciles para mí. Y he escrito esos testimonios en mi cuaderno personal, las pruebas que estaba atravesando. Y pasó un año y mi madre me llamó otra vez. Y esta vez estaba cerca de mi cumpleaños. Pero yo no creía en absoluto que mi padre me va a dejar. Os digo sinceramente, amigos, que estaba completamente dudando. Yo me decía, no va a firmar esos documentos. Estaba dudando totalmente. Pero Dios intervino. El hombre cogió el bolígrafo y los documentos y firmó aquellas líneas puntadas. Y probablemente por eso cuando cogí ese vuelo hacia Nueva York empecé a pecar otra vez. Por fin libre. Hacemos lo que queremos. Pero todavía no, amigos, todavía no. Tenemos que aguantar un poco más. Cuando vendrá Cristo, entonces podremos realmente clamar, por fin libres. Pero comprendéis lo que quiero decir, ¿no? Esto duró casi 2 o 3 años, pero ese hombre esperó 38 años. Cada vez que iba esperanzando para sanar, alguien llegaba antes que él. Por 38 años. Yo sé qué significa ser desanimado. Y seguramente cada uno tuvo problemas más o menos largas. Pero no se trata de cuánto dura el problema, sino de la intensidad de la prueba, amigos. De esto se trata. La intensidad de la prueba. Y sé también qué significa ser librado. Librado de la esclavitud temporal, de la esclavitud espiritual. Y cuando estoy presentando la palabra de Dios, no estoy presentando simplemente teorías, sino experiencias que yo mismo he vivido. Yo sé muy bien lo que Dios hizo para mí. Y sé muy bien que lo pueda hacer para vosotros.
Y Cristo te está preguntando ahora, ¿quieres ser hecho entero? ¿Quieres ser hecho semejante a Dios? ¿Vas a elegir hoy ser santificado?